Listo. Vamos a esperar a ver si él se conecta, que nos pueda decir que nos escucha bien. Ya estamos en vivo. A ver. Sí, aquí estamos ya. Nada más ponle como que Sí. mute o algo porque no se va a escuchar ahí el... Sí, no. Ya está. Como que el audio no se escucha. Ya. Vamos para ver si se conectan más personas. Ahorita iniciamos, ya estamos conectados. Va, o sea, como que la transmisión, mira, chécate, como que la transmisión va un poco atrasada. Si puedes, entra a tu celular para que la compartas. Digo, Entra a mi perfil y comparte la transmisión para que aparezca el aire, para que aparezca en tu wall. me parece sí, el contenido no está disponible en este momento. Te lo voy a compartir, pero... ¿Sale? Ok, déjame ingresar yo también a checar que más que esté público. Y le pongo editar privacidad, solo yo, público. Ya está. Checa. Otra vez entra a mi... Ya estamos, ¿no? Sí, ya estamos. Pues está raro porque chécate, aparece ese número de conectado, pero yo por ejemplo estoy adentro, no aparece. Ahorita vamos a ver. Es que se tarda como quiera unos minutillos, un minuto y medio en que aparezca. A ver, ya hay gente conectada, hay gente que se está conectando. Déjenme nada más copiar el enlace, que todavía no... Estas ondas de las conexiones nomás no me salen. A ver. Voy a publicar como quiera aquí Voy a publicar algo aquí, espérame. Invitar en vivo, conversaciones, escribe algo. Y... ya estamos. Ok. Listo. Pues ya gente conectada, al menos ahí ya, yo creo que está mi abuelita, tu mamá y mi mamá. Si bien nos fue. Pues chido que esta gente conectada. Ya tenemos aquí esperando unos 2 minutillos porque siempre estas ondas de las conexiones, como que no salen de manera inmediata y siempre hay un margen ahí de error. La gente que está conectada, le agradecería bastante que comparta la liga en su wall. Bienvenidos a esta transmisión de, pues diría que inicio de año, pero pues ya estamos a 25 de enero y dentro de las cosas que estuve pensando antes de que se acabara el año 2020 y estaba pensando más bien recordando cómo se dio esta idea de empezar a... Bueno, antes de seguir, ¿me escuchan bien? Si alguien puede escribir en la transmisión, será genial que escribiera que sí nos escuchamos bien. Nos sería de gran ayuda. Te decía que una de las cosas que estaba pensando justamente antes de que se acabara el año 2020 era realmente pues hice un recuento de lo que había sido esta idea del canal que comencé a inicios de la pandemia, que realmente, siendo sinceros, el motivo de lanzarlo era, creo que en parte por el encierro que tenía y esa quizás necesidad de
de compartir con las personas. Estoy quizás a lo mejor mal acostumbrado a estar siempre conviviendo con muchas personas por a lo que me dedico. Y tengo la oportunidad siempre de compartir con mucha gente todos los días. Y bueno, creo que en parte el que haya lanzado la idea del canal pues fue esa, ¿no? La idea de compartir. Y me quedé pensando también hacia dónde iba dirigido esta idea del canal, de las transmisiones que hice. Y realmente la esencia pues es justamente eso, el crear un espacio donde podamos compartir algunos temas sobre libros, que es un tema que me apasiona mucho, la parte de literatura. Saludos, Panita, te esperamos pronto por acá. Y creo que es es un ejercicio muy rico, al menos en lo personal, porque ayuda a poner cierto orden a las lecturas y demás, pero también da la oportunidad de poder interactuar con más personas que están en las redes sociales, con amistades cercanas. Una de ellas, por ejemplo, Nervinson. Y el día de hoy tengo el gusto de hacer la primera transmisión de este año 2021, donde realmente la intención es seguir con las transmisiones y poder también invitar a más personas a estas charlas, también esperando un poco de eco, ¿no? Por parte de la gente que se conecte a las transmisiones y nos puedan comentar alguna cosa. Y en este caso, tengo el gusto de poder compartir el espacio con mi brother Alejandro Hernández. Alejandro Hernández, aparte de que es un gran amigo, lo considero, como le había puesto en la publicación del evento, una especie de ratón y cazador de libros, y lo considero un buen lector. Y en el caso de Alejandro, hemos tenido oportunidad desde hace algunos años de estar compartiendo lectura, de compartir gustos similares que tenemos y a veces ni siquiera similares, porque creo que también parte importante de la amistad no solamente que te guste lo mismo, sino también de poder compartir cosas diferentes y seguir aprendiendo. Entonces creo que he aprendido muchas cosas del Alex y le he compartido yo otras tantas, y ahí nos hemos ido enriqueciendo con lo que nos hemos ido recomendando de libros y demás. Y entonces el día de hoy la intención se llama la charla libros, de libros a libros. Vamos a contarles un poco, hablar un poco de los últimos libros que consideramos en cierta manera interesantes, que nos han gustado a los dos como lecturas, pues para que también ustedes tengan a lo mejor un acercamiento muy básico a estos libros, a estas obras, y sea una oportunidad quizás de que se acerquen también a leer a los autores que le vamos a compartir. Y bueno, de lo que preparamos para el día de hoy, Alex va a comenzar. Alex, bienvenido. Vamos a ver cómo nos va con la charla, a ver qué también respuesta hay por parte de la gente. Y Alex, por ahí también preparaste un listado de libros y de autores que quieres compartir. Entonces estaría chingón que comenzaras. Si mal no estoy, traes ahí una novedad que para mí sigue siendo, o para mí fue un descubrimiento que recién apenas estoy leyendo. No estoy muy familiarizado con la parte del manga, pero me parece que hay algo muy interesante. Entonces, no sé si Alex, si quieras saludar a la raza y también comenzar también ya con el primer libro. Dale. No, pues primero, pues agradecerte a invitarme en este espacio que es muy interesante. Digo, he visto tus pláticas y se ve que es... ahora que estoy aquí, que me esforcé unos días en preparar el contenido, pues no es nada fácil, ¿verdad? Como a pesar de que es lo que te gusta, hacerlo digerible para la gente, acercarlo a la gente que a lo mejor no está muy familiarizado. Y de hecho, antes de pasar con el libro, es algo de lo que te quería hablar, ¿verdad? Yo sé que muy seguido te hacen una pregunta, la que voy a hacer, ¿verdad? Que es, oye, no sé, Benítez, tengo ganas de empezar a leer. Sí. ¿Qué me recomiendas? Sí. Y yo sé que no la hacen, ¿verdad? Porque de repente nos ven con un libro en la mano, o hablamos de eso en una charla normal. Decimos, no, yo me acuerdo cuando leí algo, y toman eso referencia y te preguntan qué es lo que me recomiendas para leer. Yo en lo personal, a mí no me gusta recomendar porque a lo mejor es un poco exagerado de mi parte, pero si la persona me comenta que no está acostumbrada a leer o que hace mucho que no toca un libro, porque no es su hobby, porque no le gusta, no tiene nada de malo, siento una pequeña responsabilidad de que si esa persona va a tener el acercamiento no con los libros, ¿verdad?
Entonces nunca hago una recomendación. De hecho, estas, como yo te platiqué a ti, no son recomendaciones, es simplemente algo que hemos leído a inicios de año y hablar de ellos y acercar a la gente. Y bueno, por eso no lo tomen como recomendación, simplemente como unos títulos ahí que a lo mejor son un poco extraños. Y otra cosa también muy importante, que lo que sí les digo a todas las personas que me preguntan eso, es la lectura no solamente es empezar con cualquier título, sino es primero preguntarte a ti mismo qué te interesa leer. Es porque creo que no es... Sería ideal llegar por interés propio, ¿no? Sí. Llegar por un interés que te mueva, ¿no? Sí. De hecho, yo comencé leyendo con un autor que ahorita ya no leo para nada, pero fue un acercamiento, fue una lectura de la secundaria y ahí empecé, ¿verdad? Mi segundo libro fue La Guerra de los Mundos. ¿Cuál fue tu primer libro que leíste, cabrón, por cierto? Así, ya para iniciarme en esto fueron Los Ojos de Sofía, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que en ese momento me impactó mucho, ¿verdad? O sea, era mi primer acercamiento con una lectura. Y después de ahí pasé a la ficción con Wells, La Guerra de los Mundos. A lo mejor algunos han visto la película de La Guerra de los Mundos, donde sale Tom Cruise y todo eso. Bueno, esa obra es de Wells. Y es una película buena, de hecho. Y después de ahí pasé con García Márquez, que ya con García Márquez me ganché un par de meses, años, yo creo. Sí. Y bueno, algo muy importante para empezar a leer que es preguntarnos qué nos gusta. Nos puede gustar, por ejemplo, se me ocurre ahorita, tipos de faroles. Sí. No tiene que ser literatura, puede ser simplemente sobre algo de arquitectura, algo de carros, algo de comida, o sea, lo que sea, ¿verdad? Que sea lectura, artículos, política, lo que sea. Pero muy aparte de eso, algo que siempre le recomiendo a la gente es que la lectura no solamente es el interés, sino es una posición y son ciertos aspectos que entran en que sea una lectura, pues, placentera. Siempre les recomiendo, y yo lo intento hacer, porque honestamente no lo hago, es leer sentados, es con una buena iluminación, porque si dices que pues estoy leyendo y me duermo, pues puede ser que no estás leyendo lo que te interesa porque te recomendaron mal. Claro, sí, pues empezar ya comenzaste comenzaste mal. Con el pie izquierdo, sí. Y después no estás leyendo en un ambiente propicio para la lectura, ¿verdad? Entonces, fíjate, te cuento una anécdota personal. Sí. Yo la verdad comencé, creo que a diferencia de muchas amistades, o más bien como a mí me hubiera gustado realmente, si hubiera elegido a qué edad comenzar a leer, realmente comencé ya muy grande, en la adolescencia. Pero yo me acuerdo que el primer libro, güey, con el que tuve contacto, que no fuera de la escuela, que no fuera académico, creo que tuve la fortuna de que en la casa mi papá tenía un espacio que habilitó como estudio, que realmente era un estudio y había una cantidad importante de libros, pero la mayoría de los libros eran realmente académicos, tenían que ver con el trabajo de él y con la parte académica. Me acuerdo que un día no podía dormir, de esos días que se te va el sueño y que no puedes dormir y demás, y pues yo estaba ahí batallando y me acuerdo con ternura porque era de esas veces que todavía estaba en la edad que todavía ibas en la madrugada con tu papá y tu mamá decía, no puedo dormir, ¿qué hago, no? Y como si te fueran a dar la solución, con la varita mágica te fueran a dormir, no es que te digan algo para que te durmieras con una pastilla o una bebida, pero mi papá me dice, pues súbete, y no me acuerdo muy bien, y mi papá estaba dormido, cabrón. Yo creo que no sé qué habrá pensado mi papá, que le mando un fuerte abrazo. Me dice, pues súbete al estudio y ponte a leer. Ponte a leer y pues, te va a dar sueños y lees, si estás cansado, hasta que te canses, ponte a leer. Entonces yo me acuerdo que subí a contar ovejitas. A contar ovejitas. Entonces subí al estudio y me senté, agarré un libro al azar, de los que veí que no eran académicos, y era un tal Borges, güey. Era un tal Borges y una obra que se llamaba La Lep. Yo sé, ¿qué chingados es La Lep, cabrón? No tenía la menor idea que era Lep ni quién era Borges. Lo cierto es que cumplió el objetivo, güey. Me dio un chingo de sueño, güey. Ah, sí. Me dio un chingo de sueño y ya bajé más tranquila a acostarme. Y en su momento pues, realmente no me hizo ningún sentido el libro. Hasta que ya años después. Y algo que a lo mejor, no sé si has buscado la definición de la LEP. El ALEP es un tipo ¿cómo se dice? Una caja o algo, que contiene los sueños de todo el mundo. Imagínate. De hecho, ese es de los... Suena una buena ficción, a fin de cuentas. Y el punto fue que ese fue mi primer libro que me acerqué, ya años después realmente lo retomé. Ya llegué otra vez, o volví a llegar era una edición de Buenos Aires, fíjate, hasta eso de las antiguas. No recuerdo la editorial.
pero me acuerdo que llegué tiempo después a retomar el libro y bueno, ya llega obviamente el descubrimiento de lo que era realmente José Luis Borges y obviamente la obra, ¿no? Entonces, lo importante creo que todos tenemos o tuvimos diferentes formas de llegar. Sí. Lo cierto es que cuando hablamos de libros con amistades y demás, lo ideal sería o recomendable es que llegues con temas de interés, ¿no? Que llegues por gusto, ¿no? Ya después, cosa diferente, en mi adolescencia, el primer libro que leí, todavía no consciente porque realmente no fue una buena lectura, lo tengo que aclarar, pero que me interesó muchísimo fue Zaratustra de Nietzsche, que bueno, puede sonar cliché, pero ese libro me regalaron, no fue ni siquiera yo lo elegí, y lo elegí en regalo porque en la portada venía un ancianito con un bastón, güey, y se me hizo muy interesante. Entonces, pues cada quien llega de diferente manera a los libros, pero lo interesante es que empieza a crecer esa relación de los libros y empieza a llegar a más libros y a más libros y más autores, y empieza a compartir con más amistades y te hacen recomendaciones y te hacen sugerencias y empiezas también tú con tu ejercicio de detective de libros y empiezas a descubrir nuevas cosas, ¿no? Sí, claro. Entonces creo que ahí también esa parte está muy rica, ese ejercicio de compartir, de encontrar y de leer cosas diferentes. Se hace algo muy placentero, puede ser algo muy placentero cuando es por propia voluntad, ¿no? Que no es una imposición. Entonces, algo me has contado también del primer libro que vas a contarnos, Alex, que igual llegaste como una especie, pues no ya que suerte, pero sí fue cierta fortuna en llegar a este libro, ¿no? Sí, mira, el primer libro que ahorita lo enseño en la cámara, yo hace tiempo, por el contacto con una amiga, me empezó a llamar lo que es el anime, ¿verdad? O no precisamente es el manga. Ya tenía algo ahí como que pendiente por ese mismo gusto de la lectura, de ir descubriendo cosas nuevas, como cuando descubres, no sé, la poesía, y de repente te encuentras con un haiku y dices, oye, 6 palabras es un poema, no puede ser, ¿verdad? Y sí, o sea, es un poema porque es una cultura muy diferente. Entonces yo con el anime, con el manga, tenía algo pendiente. Y yo en mis redes sociales, de los pocos que las uso, estaba viendo videos de esa persona que sigo, que es lo pueden encontrar como 10, se lo recomiendo, la verdad, da reseñas muy buenas de libros. Y lo recomendó, hizo unos comentarios ahí sobre el manga, que es este libro, se ve ahí, y se ve el relieve. También se ve la pestañita acá de la editorial Analfabeta, por cierto. Ahí se ve el relieve del personaje principal, ahorita hablamos un poco de él. Bueno, este libro es autoría de un autor japonés que se llama Ini Asano, perdón ahí por la pronunciación, Ini Asano. Él es un mangaka que actualmente tiene como... ¿Cómo dijiste? ¿Mangaka? Mangaka. ¿Qué es un mangaka, Alex? Los mangakas son los que se encargan de ilustrar el manga. Pues hay unas plantillas especiales que ya tienen como que tipo cuadros. De hecho, salen aquí en esta obra. Y ya tienen así una plantilla y tú solamente vas dibujando, ¿verdad? Y vas acomodando las plantillas. Este autor, él ahorita tiene actualmente como 40 años, 41 años. Joven. Sí, y ha publicado alrededor de 17 mangas. Wow. Es uno de los más importantes contemporáneos, lo poco que he investigado de él, y principalmente tiene dos obras principales. Una de ellas es esta, que es Oyasumi Pum Pum, ahí se ve, y la otra es Solani. No la he leído, creo que sí se consigue en México, pero pues con los 12, 13 tomos que me aventé de ahorita tengo un poco con el manga, ¿verdad? Ya ahí me fastidié un poquito. Pero bueno, Pum Pum se publicó alrededor del 2007, se publicó allá en marzo del 2007, y su publicación se acabó en el 2013, es decir, un manga pues tiene su tiempo de construcción, son 6 años de publicar. Wow. 13 tomos, la obra se construye por 13 tomos de alrededor de 200 páginas cada uno, y cada uno trae alrededor de 12, 13 capítulos. Y como en todos los libros, como en todos los títulos, hay diferentes ediciones. Obviamente está la edición de Japón, que ese no traigo el nombre de la editorial, pero a la que yo leí hay varias opciones. La primera es la mexicana, que está distribuida por Panini, pero ellos ahorita actualmente lo están publicando. Este mes sale el 4 y van a publicar uno cada 2 meses. Entonces, okay. Sí es un proceso de traducción importante. Sí. Y la otra, que ya está completa y traducida al 100%,
es la versión española, que es autoría de Norma Editorial, ya está publicada al 100%, pero obviamente... Pues, ¿Norma Editorial? Norma Editorial. Digo, las conocemos ahí por los Laros, por ese tipo de cosas, ¿verdad? Igual Panini por los ¿cómo se llaman? Los catálogos de estampitas del Mundial. Sí. Y bueno, es lo que les iba a decir. Si les interesa, ya la pueden conseguir totalmente en la traducción de España. Sí. Que sí, digo, yo soy un poco riguroso con las traducciones. Sí, a lo largo de las lecturas me ha gustado exigirle más al libro, no tanto que el libro me exija a mí. Y bueno, también como tú dices, Borges, yéndonos un poco a la traducción así muy brevemente, es importante porque eso te ayuda a percibir de una manera o no, o de otra al autor. Sí. Puedes tomar una traducción de, por ejemplo, uno de los más famosos, que es La Metamorfosis. Es, a lo que he leído y lo que he investigado, la Metamorfosis es una traducción totalmente incorrecta. La traducción correcta es La Transformación. Okay. Y a lo que se refiere a Borges es que una buena traducción es la línea del medio que hay desde la literalidad, que es a lo que escribió el autor tal cual, y la interpretación principal. Esa es una buena traducción, eso es lo que busco normalmente. Perdón si escuchan perros, lo que pasa es que una de las decisiones que tomé más inteligentes, creo, fue iniciar este proyecto en este año en la cochera para ver algo que nos pegara de suerte Steve Jobs y esta idea de comenzar en el garage. Esta es la verdadera cueva de Benítez. Esta es la verdadera cueva de Benítez. No, te pasó un perrito, perdón. No, bueno, ¿y qué onda con el libro? ¿Por qué te gustó el libro? Bueno, ¿qué onda con Pum Pum? Como les decía, yo llegué a él por un... Pues no es un crítico, sí es un crítico, a fin de cuentas, todos somos críticos, creo. ¿Sí? Que sube videos en YouTube, tiene buen contenido en todas sus redes sociales, y yo he seguido varias recomendaciones de él, contrario puesto que a mí sí me gusta seguir recomendaciones hasta cierto punto, y yo ya había seguido 2 o 3 recomendaciones, entonces de repente me encontré con el video y dije, vaya, pues estoy buscando algo que ver con el anime, él ya tiene buen historial conmigo sobre las recomendaciones, pues me lo voy a leer, ¿verdad? Sí. Y por eso empecé a leerlo, les repito, son 13 tomos de 200 páginas. La verdad, un tomo te lo avientas en una calentada de asiento. Los que conocen el manga saben que es más acción, más diálogo. No tiene tanta narrativa, ¿verdad? Pero bueno, ya entrando en la obra, Pum Pum. ¿Cómo empiezo? La verdad que para ser el primer manga que leo, me tocó que sea un manga bastante profundo y complicado como es la vida. ¿Por qué? Este tipo de manga entra en un subgénero de la narrativa que es novelas de... Mientras lo buscas, saludo a Christopher Rodríguez. Saludos, Christopher. Un abrazo, viejo. Gusto en saludarte. Espero que estés muy bien por allá. Aquí ando con el Alex. El título lo voy a pronunciar mal seguramente porque es un concepto alemán. Es Bildung Grossman, que son novelas de... ¿Cómo se le puede decir? Sí, novelas de crecimiento. Ok. Son novelas de crecimiento. Digamos, muestra el personaje en diferentes etapas. Sí. Conforme va creciendo. Es correcto. Pero okay. Lo importante de esto es una obra constructiva de la vida de cierto autor. Hace más referencia, sí, o sea, obviamente a sus cambios físicos y todo, pero simplemente ves más desarrollado al crecimiento intelectual, al crecimiento ético, al crecimiento moral, al crecimiento sentimental, ¿verdad? Okay. De eso es de lo que trata este subgénero de libros, y hay más. Por ejemplo, un ejemplo es El Guardián entre el Centeno, de Salinger. Okay. Ese también es un tipo de esas novelas. Y bueno, el personaje principal es Pum Pum. El primer tomo, me voy a centrar en el primer tomo porque son 13. Algo que también les quería comentar es, cada tomo tiene un color diferente y en la portada tiene el personaje en el que se centra ese tomo. No en la mayoría del libro, pero sí tiene más enfoque en ese. Digamos que encuentras en la portada el estado actual del personaje en esa etapa de su vida. Sí, pero puede ser su mamá, puede ser su tío, puede ser, o sea, porque pues es como nuestra vida, ¿verdad? Yo tengo un papá, yo tengo una mamá, pero también tengo un mejor amigo, y en la obra hasta cierto punto se hace que entiendas toda la red, pues. Ya. Y bueno,
como le digo, es que sí es un poco complicado. Bueno, el primer tomo es cuando están en la escuela. Okay. Este tomo llega esta obra llega hasta cuando está en la universidad, inclusive cuando la abandona. Y el primer tomo, ya desde las primeras páginas, te muestra algo que nos pasa a todos, que es enfrentarnos a lo que es poco a poco, a lo que es crecer, ¿verdad? Okay. Y sobre todo a lo que es madurar. En las primeras páginas, ya desde un inicio, yo creo que tú, yo y los que están viendo la plática, hemos tenido un amor platónico, pero un amor platónico cerca, porque pues yo tengo mi amor platónico no sé, en Ninel Conde, yo qué sé. Pero todos tuvimos un amorcito en la primaria, de infancia, que dijimos nunca la vamos a poder conquistar. El ¿verdad? mío era mi maestra de kinder, güey. De hecho, le decía a una amiga hace unos días que uno de mis retos era irme con un beso de mi maestra cuando me graduara del kinder, güey. Y el último día que estaba ahí en el kinder, que fue la graduación, le dije a la maestra que me diera un beso. Entonces me dio un beso en el cachete, güey. Yo estaba súper emocionado y salí con... Y está la foto, güey. Hay una fotografía que tomó mi mamá. Yo traigo el cachete aquí con el beso pintado. Yo estoy muy orgulloso del kinder, y pues listo para seguir creciendo, ¿no? Como un buen pum pum. Sí. Bueno, pero sí. Entonces, la primera página, el primer golpe fuerte que digo, yo creo que todos hemos tenido es que su amor platónico en ese momento se cambia de escuela. Okay. Entonces, pues, el Pum se queda algo triste, ¿verdad? Que ahora qué va a ser la vida sin ese amor platónico. O sea, en eso se acabó el curso, y el siguiente curso, en otro tema, digo, son páginas sucesivas que te van remontando, como tú lo dijiste en una de tus pláticas, a los libros, ¿verdad? Lees algo, es cierto, te pasa algo y te remonta, ¿verdad? Entonces, en esa plática, por primera vez, Pum, digo, tiene 6, 7 años, entre sus compañeros de la escuela, escucha la palabra sexo. Ok. Escucha la palabra sexo, ¿verdad? Y obviamente, no voy a detallar, el compañero le da una definición completamente errónea de sexo, ¿verdad? Y bueno, perdón. Después, en esa misma clase, llega el maestro, los interrumpe, pone orden, y llega la que va a ser una de las piezas principales de la obra, ¿verdad? Que es el personaje que se llama Iko, y se enamora de ella a primera vista, bien, ¿verdad? A primera vista se enamora Pum. Y eso es algo que me llama mucho la atención, porque nos suele pasar, yo creo que eso no importa la edad, en la que nos enamoramos más por ideales que por hechos, ¿verdad? Hay una idea que me queda muy, muy marcada cuando leí Kajis, el libro de cuentos de este autor noruego, y una idea que me queda de cierta manera marcada, o que me queda muy presente, es que realmente gran parte de las relaciones de amistades y cualquier tipo de relación, creo que en gran parte las sobrellevamos en base a supuestos, no a realidades, ¿no? Claro. En base a lo que vamos creyendo, y sobre eso vamos construyendo inclusive relaciones, y creo que así la vamos sobrellevando. Entonces creo que también por ahí algo tiene que ver, ¿no? Claro, y tú mencionas la parte ideal. Y una parte de las que te lleva a interpretar este libro es que a veces de la persona que estamos enamorados es una imagen de nosotros mismos, ¿no? Es un ideal de la persona que nosotros tenemos y no de la que es, ¿verdad? Entonces, a veces nos lleva eso al desengaño, que es lo que le pasa a Pum más adelante en la historia, ¿verdad? Pero bueno. Pero porque comentas, Alex, quiero pensar que, o me da la impresión, y por lo que también estuve yo investigando de la obra, es que creo que, y algo que también menciona Morán, un pensador francés, dice que de cierta manera somos diferentes, pero hay cosas en las que siempre coincidimos, o podemos converger la mayoría o todos los humanos. Y creo que es la parte también de los sentimientos. Y creo que esa parte ayuda a que haya cierta relación con lo que plantea la obra de Pum, porque son cosas que de alguna u otra manera experimentamos todos en alguna etapa de nuestras vidas, ¿no? Sí. Y son comunes, o sea, independientemente de quién seas, de alguna manera lo viviste. Sí. Porque justamente resalta esas partes que mencionas de historias, acontecimientos, sentimientos, sensaciones que todos vivimos en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Claro, y complementando un poco lo que dices, esos sentimientos pues son parte de nuestra vida, y sobre todo creo que inconscientemente a veces estamos buscándole siempre sentido a la vida, ¿verdad? A nuestras acciones, a las cosas que nos pasan,
Y una de las cosas principales que quiera entender Pum Pum es el hecho de que cuando llegan ese tipo de, vamos a llamarlo eventos, de situaciones, Sí. casi nunca estamos listos para ese tipo de cambios. Y eso es de las cosas importantes de lo que habla sobre la madurez, que pues como ya te había comentado en otra charla, la madurez es como es un chiste malo, es un chiste negro, porque nos llega ya cuando nos llega tarde. Nos llega cuando, tanto la madurez como la experiencia nos llega tarde, nos llega mal, y solo nos sirve para tener un poco de nostalgia, ¿verdad? Entonces, es una de las cosas de las que atrae más la obra, ese tipo de sentimientos que poco a poco se van descubriendo en la obra, pero bueno, para darle agilidad al porque pues, si no nos llevamos toda la obra con Pum Pum. Sí, si quieres rescata, así como que por qué la gente que lo está viendo se debe acercar al libro, ¿qué es lo que más resaltas del libro? Se va a acercar al libro porque como no es una obra, pues, universal, obviamente, si no la conocías, yo creo que es una obra bastante universal, Es una obra que, como tú ahorita comentaste, a todos por primera vez nos escuchamos la palabra sexo, todos nos enamoramos por alguien a primera vista, todos tuvimos un acercamiento con la pornografía como lo tiene en el manga, que entre compañeros de que tengo una película porno, vamos a ver a la casa a ver qué es, ¿verdad? Claro. Todo ese tipo de cosas. Vienen sentimientos muy generales, pero que nos ayudan a identificarnos con el personaje Pum Pum, ¿verdad? Y bueno, eso es por lo que yo rescataría la obra bastante. Obviamente los sentimientos se van desarrollando y vienen otro tipo de personajes que hacen la trama más complicada, pero... Resaltar esa parte que mencionas de los acontecimientos universales que podemos tener todos, sí. Y que en cierta manera es diferente cuando lo ves planteado en una obra, ¿no? Es creo que de parte importante que hay que se establece cuando uno lee un libro, se abre una especie de diálogo entre el libro, sí, claro, y el lector, inclusive, también podría decir que a lo mejor también del autor del libro, pero siempre leerlo, esos planteamientos de preguntas o problemáticas o experiencias, ponerle perspectiva, puede ser un ejercicio muy interesante, ¿no? El ver justamente lo que te pasa a ti, pero en la perspectiva de otra persona, suele ser un ejercicio muy enriquecedor y reflexivo. Entonces, creo que también por ahí eso es un punto a favor que también tiene Pum Pum, que nos invita a plantearnos este tipo de cuestionamientos y que nos hace recordar muchas cosas seguramente, ¿no? Y preguntarnos otras tantas. Claro, y algo muy importante que a veces también nos pasa a diario y a veces unas más importantes que otras son las decisiones que tomamos, ¿verdad? Sí. A veces por estar esperando, por estarlo pensando, no las tomamos y se nos pasa, o a veces tomamos una decisión precipitada y la tomamos mal, ¿verdad? Como dices, la experiencia llega tarde. Sí. A final de cuentas. Y a fin de cuentas, eso siempre nos lleva a una tipo mudanza, a un tipo crecimiento que siempre es pues eterno, ¿no? Constante. Sí. Y bueno, nada más ya para terminar de hablar de Pum Pum, pues lo voy a leer una de las escenas más importantes del primer tomo. Pum Pum además es un personaje que tiene problemas en su casa. Okay. Tiene un papá alcohólico, una mamá que no lo quiere. Wow. Y su maestro les encarga una tarea, por su papá golpea a su esposa. Okay. Al día siguiente, cuando iban a presentar la tarea, no va. Y al día siguiente, cuando ya regresa normal a clases, el maestro le pide que lea esa clase, la tarea. Pum Pum, por el pánico escénico, no lo lee, lee cualquier cosita y se va corriendo. Entonces, Aiko, que es la que le comento que es amor platónico, encuentra la tarea tirada, la lee, y es algo que él escribió en base a una plática que tuvieron antes. Okay. Entonces va a buscarlo y lo encuentra, ¿verdad? Y le dice a ello, y pues son niños de 6, 7 años, ¿verdad? Sí. Es una conversación fuerte. Le dice, ¿por qué mentiste? Ser científico es genial. Deberías ser directo y decirles que nos salvarás a todos de la extinción. Y a esta Aiko le dice directamente a Pum Pum, eres un cobarde. Después le dice, tenías miedo de que se burlaran de ti, ¿cierto? Deja que digan lo que quieran. Los tontos que desaniman a otros jamás encontrarán la felicidad. ¿Qué hay de malo con soñar? Vivir cada día ya es muy difícil. Vivir cada día ya es muy difícil. Entonces ya para terminar, los pensamientos de Pum Pum es, la mano de Aiko era suave y cálida y tan pequeña. Eso pasaba por la mente de Pum Pum. Pum Pum también pensó que nunca le gustaría soltar esa mano. Okay.
Así cierra esa escena, pues, sí, que es de las que marcan inclusive yo creo que el primer tomo, ¿no? Sí. El personaje. Y una decisión que después toma mal y lleva años de desorden, ¿verdad? Bueno, no sé si toma mal, pero digamos que las consecuencias pues, no fueron lo mejor de todo. Bueno, esa es por un lado una aportación de Alex de Pum Pum, que yo estoy pendiente de meterme a leerlo más, apenas lo acabo de iniciar. En mi caso, una de las lecturas que he tenido recientemente que también me ha ayudado mucho, porque, bueno, en mi caso, y lo he comentado en algunas otras charlas, pues leo en parte por placer, evidentemente, pero también porque busco cosas en particular que me sirven para también trabajar mis textos. Entonces, es el caso, por ejemplo, de Guadalupe Nettel. Guadalupe Nettel es una escritora mexicana, ampliamente recomendada por toda su obra, tiene una obra considerable. Ella es de Ciudad de México, nació en 1973. Y este libro en particular, que se llama El matrimonio de los peces rojos, es una obra que justamente fue premiada, y fue el tercer premio internacional Ribera del Duero, y bueno, ha sido uno de sus libros más reconocidos. Yo la verdad, en lo personal me agrada mucho leer cuento, que es, como te menciono, me acerqué en la parte del cuento porque es lo que me interesa aprender, y ir viendo diferentes estructuras, diferentes estilos y demás. Y en el caso de Guadalupe Nettel, este libro que se llama El matrimonio de los peces rojos, me parece un planteamiento sumamente interesante porque son cuentos, diría, no cortos, pero tampoco son cuentos largos, que siempre se me dio un tema esa parte, güey, cuando dicen que es un cuento largo y un cuento corto, nunca he tenido una respuesta definitiva. El punto es que, ¿por qué es interesante este libro? Bueno, de entrada, me parece un planteamiento muy, muy entretenido, porque cada uno de los cuentos, lo que hace la autora es relacionar la historia con el comportamiento de un animal. Por ejemplo, en unos cuentos habla de un gato, y lo que hace a través de la historia que plantea de los personajes es que ves en los personajes comportamientos del animal. Y entonces empiezas a darte cuenta cómo hay ciertas características comportamientos que vamos teniendo, que sin problemas los puedes identificar en el comportamiento de un animal. Un gato, por ejemplo. También, saludos Adrián Torres, un abrazo, gracias por conectarte. Por ejemplo, también hay otra historia que es justamente el nombre del libro, que es Los peces rojos. Habla de cómo un matrimonio en declive se va relacionando mucho con el comportamiento de dos peces rojos en una pecera. Se van devorando, se van matando hasta que terminan, queda uno solamente vivo de los dos, y luego el que queda vivo muere, ¿no? Después de tiempo. Y uno de los cuentos que sí me pareció genial de ella es uno que se llama Hongo, si mal no estoy, que lo tengo, sí, se llama Hongos, y es una historia de una mujer que hace música, y entonces toca el violín. Sí, toca el violín, y entonces conoce en un seminario, en un programa de música, tiene que irse de viaje por un cierto tiempo, se topa con un ídolo que tiene de hace mucho tiempo, otro músico, coinciden en este viaje, en este evento, y tienen una relación. Cabe señalar que ambos personajes están casados, pero coinciden justamente en ese viaje, y bueno, hay un clic ahí fuerte y tienen un amorío que con el tiempo se mantiene, ¿no? A la distancia, por mensajes y demás. Lo interesante es que el personaje empieza a asumir cierto comportamiento como si fuera un hongo o un parásito. Sí. Y lo sorprendente llega a ser cuando, en parte del desenlace del cuento, en uno de los viajes, días después le confiesa a ella que tiene hongos en su sexo. Entonces le avisa de cierta manera para que se prepare, porque justamente ella también va a estar contagiada seguramente. Y la parte interesante que me resulta de este cuento es que ella, lejos de sentirse mal por tener un hongo, lo ve como una manifestación también, una presencia de él en su cuerpo. Y en lugar de decidir tomar tratamiento para quitarse el hongo, decide mejor cuidarlo para que se mantenga con vida en su cuerpo.
Entonces, esa parte me pareció muy interesante el ver ese comportamiento inclusive que a veces se pudiera dar de este parásito, de este hongo en las relaciones. Claro. Cuando hay una dependencia de una persona con la otra y que vive justamente de lo que le pueda dar la otra persona y eso es suficiente para que se pueda mantener satisfecha o ahí, ¿no? Claro. Entonces son cosas interesantes que cuando ves el comportamiento del hongo dices, ah, caray, algo ahí interesante, ¿no? En el planteamiento que hace Nettel. Y voy a leer en la parte final, que a lo mejor puede ser muy desagradable porque es el final, pues sí. El final del cuento, pues sí, pero pues acérquense a leer lo anterior, porque ya les di como que era un buen adelanto del cuento, ¿no? Dice, a veces me parece notar en su rostro o en el tono de su voz cierto fastidio semejante al rechazo que mi madre sentía por su uña amarillenta. Por eso, a pesar de mi enorme necesidad de atención, hago todo lo posible para resultar discreta. Aquí se refiere discreta en relación con el amorío que tiene. Para que recuerde mi presencia solo cuando le apetece o cuando la necesita. No me quejo. Mi vida es tenue, pero no me falta alimento, aunque sea a cuentagotas. El resto del tiempo vivo encerrada, inmóvil, en mi departamento, en el que desde hace varios meses no levanto casi nunca las persianas. Disfruto la penumbra y la humedad de los muros. Paso muchas horas tocando la cavidad de mi sexo, esa mascota tullida que vislumbré en la infancia, donde mis dedos despiertan las notas que el aval ha dejado en él. Permaneceré así hasta que él me lo permita, acotada siempre a un pedazo de su vida o hasta que logre dar con la medicina que por fin y de una vez por todas nos libere a ambos. Entonces, parece sumamente brillante la forma en que plantea la historia, en encontrar esa relación justamente en el comportamiento de un hongo con una relación amorosa, y cómo va llevando, cómo evoluciona el personaje durante la historia a ir presentando justamente ese avance, como un mismo hongo va avanzando en su origen, ¿no? Y como ella te lo describe, de hecho, poco a poco, conforme va avanzando el cuento, va mostrando, conforme va avanzando la relación, las etapas del crecimiento del hongo, ¿verdad? Sí, así es. Que primero tienes una sensación, que esta sensación en su caso pues es estarse viendo constantemente, después empieza a ver visible con los mensajes, con los correos obsesivos, las llamadas a la casa, y al último pues ya donde... la dependencia total. Ajá, la dependencia total de una relación, pero más que nada no es tanto ellos, cuando lo leí rápido, es como el mismo sentimiento fue el hongo, ¿sabes? El mismo sentimiento, o sea, te ponen el hongo físico ahí, y es como que, no sé, a lo mejor una trampilla, pero creo que el mismo sentimiento, la misma relación fue el hongo, que ellos fueron el hongo importante, pues. Así es. Sí, a fin de cuentas es una analogía lo que está haciendo con el hongo y la relación. Y este libro lo pueden encontrar sin problemas en diferentes librerías. Yo lo compré en Amazon, lo consiguen sin problemas. Es un libro sumamente recomendable. La verdad que este es de las páginas de espuma. Y, por ejemplo, este libro en particular lo leí realmente, es de colofón. Lo leí realmente en poco tiempo porque pues, obviamente son cuentos cortos y a mí lo que me pasa, por ejemplo, con este tipo de libros es que me cuesta mucho dejar un cuento a medias cuando lo estoy leyendo. Entonces, siempre trato de, si comencé a leer el cuento, terminarlo en el momento y no dejarlo pendiente porque le pierde el hilo y la tensión que se va generando al leerlo, ¿no? Con la historia. Entonces, este libro se lo recomiendo mucho, Guadalupe Nettel, El matrimonio de los peces rojos. Lo pueden conseguir sin problema seguramente en Amazon, que pues, es como que el ojo del mundo, y también en cualquier librería, en Gandhi, sí, Gandhi, seguramente sí, Mercado Libre, Porrúa, ¿no? Sí. Y sobre todo que es una escritora muy reconocida mexicana, sí, tiene una obra muy importante, sobre todo en la parte de cuento y novela. Entonces, son temáticas, además que lo que te mencionamos, que nos proporciona una visión desde el ojo de la mujer, una voz diferente a la que normalmente encontramos cuando abordamos un tema, pero la voz desde del hombre es muy diferente a cuando lo vemos ya de la visión de la mujer. Al menos a mí me pareció de esta manera, ¿no? Así lo percibí yo. Y habla muy bien también del desarrollo que ella hace de los personajes, ¿no? Entonces, esa es la obra de... Y muy acertado el narrador que eligió para el cuento, que lo escribe en primera persona y con el tiempo en que lo escribió, ¿verdad? Se te lleva poco a poco a la historia y no se te hace rápido. Así es.
Sí, tiene factores ahí, elementos muy interesantes a rescatar en cuestión de la estructura y las voces que va generando con los personajes y lo que mencionábamos, la evolución del personaje ligado al comportamiento de un animal. Muy bien, este es el matrimonio de los peces rojos de Guadalupe Nettel. Excelente. Pues ahora yo voy a decir el segundo mío. Este es un autor italiano, se llama Alessandro Baricchio. ¿Cómo se pronuncia? ¿Sí? Ni idea, Varicio. Varicio es este es el libro en editorial Anagrama. El libro fue publicado en el 96 y en el 97 fue su traducción al español. La verdad, no me voy a extender mucho en este libro porque, como pueden ver, es un libro de 150 páginas, 70 páginas, 70 hojas, perdón, y esto te lo lees mientras estás cenando, mientras estás esperando que pase el camión. Mientras ve la novela. En el mismo transcurso te lo echas, aparte de que las mismas hojas no tienen el texto completo, simplemente es párrafos pequeños. ¿Y de qué habla? Bueno, un poco del autor. Es un autor que yo conocí porque en redes sociales sigo a un crítico que se llama Jorge Carrión y él tuvo una videoconferencia con él, entonces se me quedó grabado el autor. La última visita que tuve a los libros de viejo, pues estaba ahí buscando y fue cuando di con ¿verdad? Que sin querer es el más conocido de él. Es el premiado, tiene 3 premios que no voy a decir porque no los puedo pronunciar. En Italia, es uno de los referentes italianos. Él ya tiene aproximadamente 60 años y pues tiene obras interesantes. Tiene uno que se llama Mr. Grinch y otro que se llama 3 veces al amanecer. Tiene varias obras interesantes que son igual de largas, ¿verdad? Ahí lo voy a buscar, son los que traigo pendientes, pero ¿de qué habla Seda? Seda se desarrolla si no me equivoco, en 1861. Es hace ya un par de siglos. En la época, inclusive, por ejemplo, hace unos días estaba hablando con un amigo y me estaba platicando de un país que yo no conocía, un país que se llama Tuvalu. No sé si tú lo conozcas. Ni idea. ¿No? Y me estaba platicando varias cosas ahí interesantes del país y en lo que hago referencia es cuando ellos mencionan a Japón, en Francia, perdón, es un país totalmente desconocido para ellos, ¿verdad? O sea, no sabían qué onda con Japón. El personaje principal, también voy a batallar para pronunciarlo, se llama Herve Joncourt. Vamos a decirlo en Herve, vamos a dejarlo en Herve. Él es un hijo vamos a decirlo así, del gobernador del pueblo y tenía un futuro militar, pero llega un foráneo y le dice que ese pueblo es perfecto para hacer seda, para hacer talleres de seda, y lo manda a la India, lo manda a diferentes partes del mundo para comprar los gusanos de seda. Pero en cierto punto de la trama, esos huevos de los gusanos de seda se infectan. Hay una epidemia y entonces le dice vamos a decirlo así, el emprendedor que llegó al pueblo, al personaje principal, que hay un lugar en el mundo que pueden conseguir huevos. Este lugar es Japón. Como les digo, no lo conocía nadie en el mundo, se va una travesía que es de Francia, por toda Rusia, por China, y al final llegan a Japón, y ahí consiguen al contacto, ¿verdad? Entonces, en sí el fin no es el fin, conseguir los huevos, esa es como que la actividad que permite que conozca a la persona que crea toda la historia, ¿verdad? Él conoce a por así decirlo, el dueño de toda la hacienda donde hacen donde tienen los huevos de seda, y esta persona tiene una esposa, una mujer. Okay. Y esta persona hace 4 viajes a Japón hasta que pasa algo y se lo prohíbe. Entonces, esa es como que la trama principal, de que él nunca habló con ella, nunca pudo conversar, nunca pudo convivir en absoluto con nada, porque en cuanto llegaba él, siempre iba con la misma persona. La muchacha se desvanecía, ¿verdad? Ok. Entonces, de eso trata, digo, es una historia de amor, no creo que es una historia de amor, a pesar de que los personajes principales sean un hombre y una mujer. Yo creo que es más una situación o una historia que se acerca a lo prohibido, a lo que sabemos que podemos tener fugazmente, a lo que podemos tener solamente si renunciamos a la vida que estamos llevando, es decir, algo muy difícil.
ese tipo de... No es una historia de amor, es otro tipo de sentimientos un poco más difíciles de demostrar porque la sociedad... Más complejos. Sí, te pueden ver mal, ¿verdad? Ajá. Entonces, para cerrar de esto, porque si les hablo más, si me profundizo más, pues les voy a dar muchos, no sé como tú, ¿verdad? Que les lee el final. Yo voy a leer una parte breve, y esta parte es la que marca el ritmo o es el punto crítico del libro, en el que compra los huevos de seda, se dispone a marcharse, pero un aldeano de ahí le dice que el jefe lo quiere ver. En ese momento él no había hablado con él. Entonces va a su tienda y cuando entra lo ve a él de espaldas y ve a una mujer en las rodillas de la persona, dormida. Okay. Y esa es la primera vez que la verdad es el primer encuentro. Entonces, esta persona, el jefe, le dice, oye, pues, ¿a qué vienes? Dime tus intenciones. Y empiezan a hablar. Entonces, pasa esto. Al hombre más inexpugnable del Japón, al amo de todo lo que el mundo conseguía arrancar de aquella isla, Herbe intentó explicarle quién era. Lo hizo en su lengua, hablándole lentamente sin saber con precisión si Harakei era capaz de entenderlo. Exponía uno tras otros pequeños y cruciales acontecimientos con la misma voz y gestos apenas esbozados, melancólico y neutral de un catálogo de objetos salvados de un incendio. Harakei escuchaba, sin que la sombra un gesto descompusiera los rasgos de su rostro, como si los labios de Herbe fueran las últimas líneas de una carta de despedida. En la habitación todo estaba tan silencioso e inmóvil que parecía un hecho desmesurado lo que acaecía inesperadamente y que sin embargo no fue nada. De pronto, sin moverse lo más mínimo, aquella muchacha abrió los ojos. Fue donde descubrió donde esta mujer no era japonesa, no era nipona, sino que era occidental, y pues de ahí se arranca toda la historia porque quiere saber quién es. Ok. De esa pregunta, de ese descubrimiento. Simplemente abrir los ojos fue cuando empezó como su obsesión por él. Muy bien, perfecto. Una recomendación más, Seda, de Alessandro Barico. No sé si lo pronunciamos bien. Sí. Y bueno, pues el siguiente recomendación, que es difícil no tenerlo presente hoy en día en las conversaciones de libros, ya sea de poesía, ya sea de narrativa, ya sea de crónica, ya sea de cuento. Por alguna razón, al menos en nuestro caso, siempre sale a relucir el nombre de él, ¿no? Uno de los referentes actuales. Sin duda, referente actual y también de las lecturas o autores que recurro para lo que te decía, encontrar esas referencias, a veces le llamo encontrar el lenguaje. Uh-huh. Cuando me pasa que estoy escribiendo de repente y que se me van las ideas o que me trabo con una parte de la historia, digo, déjame agarrar algo, es como si agarrara, por ejemplo, un chocolate y empiezo a dar mordidas. Bueno, hago similar, pero con los libros, ¿no? Agarro un libro, empiezo a leerlo y es como si me llegara el lenguaje y y puedo seguir escribiendo, ¿no? Y yo creo, Lalo, que de los libros que vamos a hablar, si lo toman la gente como recomendaciones, yo creo que ese sería el ideal para que empezaran de los 4 que hemos hablado. El quinto, sería el ideal. ¿Por qué? Porque Julian Herbert pues nació en Acapulco, pero tiene prácticamente viviendo en Torreón, cerquitas, sí, mucho tiempo, y principalmente sus obras se desarrollan en el norte del país, que es pues nuestra tierra, ¿verdad? No todas, la mayoría se desarrollan, sí, y tienen ese aire. Por ejemplo, La Casa del Dolor, que habla de la Casa del Dolor Ajeno, que habla de la matanza que hubo de los chinos por el ejército de... ¿Quién era? Zapata. Bueno, decían que era Villa. Sí, Villa. Pero él desmiente la versión oficial, ¿no? Sí, de la historia. Entonces, tiene ese tipo de historias que nos podemos, ¿cómo se puede decir? Reconocer, identificar lugares, sitios, hechos, personajes, lo podemos reconocer fácilmente. Lo que pasa es que ahorita que mencionas esa parte de Herbert, es que Herbert es polifacético, porque lo puedes encontrar como poeta, pero también tiene, en su narrativa, tiene una tarea importante también como una especie de historiador o de, sí, pues sí, de historiador. Le gusta meterse a investigar sobre la historia sobre historias, sobre personajes, sobre lugares, y entonces las novelas las enriquece con esos elementos, ¿no? Donde empieza a meter, por ejemplo, lo que mencionas, se metió a estudiar, a investigar sobre justamente la matanza que hubo en Torreón, y él encontró otra versión diferente de la versión oficial que
que es la que predomina. Y hablando con taxistas. Hablando con taxistas, hablando con historiadores, hablando con gente de los lugares. Uh-huh. Y les digo, o sea, lo pueden encontrar con ese rol de historiador, lo pueden encontrar como poeta, es un gran narrador, aparte que tiene un lenguaje impresionante y unas historias también espléndidas, ¿no? O sea, también las historias son impresionantes. Sí, de hecho, bueno, para dar un poquito más de este libro, está editado en Malpaso, es una editorial española, si no me equivoco. Tiene una muy bella la edición, tapa dura. Tiene una editorial, una extensión de 156 páginas, también es fácil y tiene capítulos cortos, es corta. Y pues hablar de los más importantes, que por ejemplo es Canción de Tumba, si no me equivoco. De sus libros, lo más reconocido con el que se dio a conocer en manera internacional, sí, Canción de Tumba pudiera ser. Con ese ganó el premio Jaén de literatura. Otro también muy importante que ganó otro premio fue el Gilberto Owen nacional. Y yo creo que pues hasta el momento en el que más me ha gustado es el de Tráigame a la cabeza de Quentin Tarantino. Ese es un librazo. Es un librazo. No es el mejor cuento el que lleva el título del libro, pero bueno, eso puede estar puede ser polémico porque es un gran cuento realmente. Uh-huh. Es un gran cuento. Pero sí, o sea, habla de ese tipo de personajes que conocemos, es una literatura muy digerible y es más informativa que no tienes que tener un diccionario al lado para entenderlo. Fíjate que la parte de digerible, a lo mejor por lo cercana que puedes resultar las historias, ¿sí? Pero también te muestra ese lado oscuro de los personajes y ciertas temáticas que no estamos acostumbrados o no es muy común que las leamos. Por ejemplo, en este libro de Un Mundo Infiel, que si bien, como menciona Alex, puede resultar como una especie de novela, pero también puede ser un libro de cuentos. De hecho, es su primera novela, perdón. ¿Sí? Solo tiene 2 novelas, esa es una, y la otra es una canción de Tumba. Y al leer justamente el libro de Mundo Infiel, también puedes encontrar en relatos como si fuera una especie también de estructura de cuento, porque cada relato tiene cierta independencia, o la puedes ver como un cuento, pero obviamente tiene un hilo conductor en los personajes. Y hay temáticas diversas, o sea, desde cuestiones de violencia, prostitución, drogas, alcohol, el poder, también, pues creo que sí prevalece de cierta manera la infidelidad, no solamente de la pareja, sino a los principios, a las ideas inclusive de los personajes, cómo toman decisiones que a lo mejor van en contra de los ideales que inicialmente plantean y pareciera que los rompen de cierta manera en ciertos momentos, ¿no? Sí. Y Herbert, bueno, por lo que hemos leído, la infidelidad es uno de sus temas preferentes porque está Un Mundo Infiel, pero también están los cuentos de tratado de infidelidad. Así es. Que hay muchos tipos de infidelidad, ¿verdad? No solamente el que se hace con la pareja, a los valores, a los principios, a los amigos, a la propia persona, ¿verdad? Cuando te fuerzas a hacer algo que no querías o que no te representa como persona, pero la situación lo amerita. Y te quedas, a mí me quedo pensando siempre en estos temas de situaciones que te parecen o pueden parecer extraordinarias o muy exuberantes o extrañas inclusive, y luego te das cuenta que no estamos, o sea, qué tan lejanos estamos de que por una decisión llegues a algo así, ¿no? Realmente la distancia que hay entre esos hechos por ejemplo, me quedo pensando en un personaje de este libro de Un Mundo Infiel, que es un guardia que cuida parte de la ruta del tren y va arriba del tren y se le hace fácil colgarse del tren, de una parte del tren, no me acuerdo el nombre que menciona del tren, pero por una cuestión de una piedra y demás, se cae del tren justamente y le pasa por encima de las piernas y se queda sin las 2 piernas. Y es una decisión que toma en una fracción de segundo, que aparentemente es una decisión muy sencilla, pero que obviamente trasciende por completo en lo que es el resto de su vida, ¿no? Claro. Y así cada cuento tiene momentos específicos donde marcan un quiebre, ¿no? Del personaje. La esposa del periodista que decide acceder a estar con un amigo, el periodista que no va a la fiesta de cumpleaños. Yo prefiero estar con una dama de compañía. Con una compañía en una cantina, y así sucesivamente. Entonces, es sumamente recomendable. Es una literatura muy entretenida, historias que pueden ser desgarradoras, pero muy cercanas. Le da un acercamiento a los personajes, lo hace muy cercanos, muy, muy próximos, muy familiares, que lo ves como si fuera una historia cotidiana, ¿no? Pero no deja de ser sorprendente. No sé si quieres tú leer un fragmento de
de tú. Órale. A ti te gustó más el libro que a mí. Sí, eso sí. Voy a leer nada más el comienzo, así no voy a caer en leer el final. Pero en este párrafo me llama la atención, una porque es el comienzo del libro y una porque también plantea muchos de los personajes de la novela. La noche antes de que un tren le arrancara las piernas a Ernesto de la Cruz y Doc Moses soñara con un venado muerto y Plutarco Almaza tuviera la desgracia de toparse con el hombre de las botas grises, Guzmán se enderezó en la cama con una aureola de vértigo envolviéndole la cabeza. Sus oídos zumbaban, las imágenes del bisturí, las escaleras aún volaban en sus ojos como papel quemándose, y los latidos de su corazón repercutían en la piel con un golpeteo intenso y regular. Le tomó algunos segundos tranquilizarse. Luego encendió la lámpara de mesa, se caló los anteojos e indagó la hora en el reloj del buró. Era más de medianoche. Acababa de empezar el día de su cumpleaños. 30, dijo en voz baja, con el corazón latiéndole deprisa. A su lado, Ángela dio un respingo y lo abrazó. Una hebra de saliva escurría de sus labios. Ese es el comienzo del libro, justamente de Mundo Infiel. Se mencionan muchos personajes en este primer párrafo. Lo interesante es que cada uno de los personajes tiene una historia o un cuento en la novela. Narra alguna historia de esos personajes, pero todas las historias de los personajes están entrelazadas y tienen que ver con todo esto, ¿no? Entonces es un elemento interesante que obviamente te mantiene la atención como lector, te intriga, te mantiene alerta, ¿no? a lo que vas a encontrar en el libro. Bueno, sí. Y un tipo, para que se den una idea, un tipo Pulp Fiction, donde todas las historias conforme van avanzando, sí, se van entrecruzando. También, por ejemplo, la de los hermanos de la esposa del periodista, sí, cuando con la chica borracha, pues abusan de ella, sí, de una manera muy, muy, muy cruel, muy grotesca, pero a fin de cuentas ella estaba borracha y accedió, ¿verdad? Y es ese tipo de acciones que sin querer vemos en el día a día, ¿verdad? Y que además Herbert pues tiene, sí le ha aclarado que tiene ese gusto por el cine de Quentin Tarantino, ¿no? Entonces sí, hay una... De hecho, en el libro que mencionas de Tráeme la cabeza de Quentin, se avienta casi una especie de tesis, un ensayo justamente dentro del libro de cuentos, ¿no? A través de un personaje. Entonces, sumamente recomendable el libro, la historia es genial, muy entretenido, y creo que vale mucho la pena leerlo, y esperemos que haya Herbert por muchos años, además que es un escritor que produce por año un libro. Él es becado, tiene años becado en Fonca, sí, entonces cada año afortunadamente tenemos el gusto de poder tener un libro nuevo de él, garantía. Sí, el año pasado sacó el de Ahora Imagino Cosas, que también no son cuentos, pero es más crónica que cuentos. Sí. El título está basado en una canción del grupo argentino Él mató a un policía motorizado. Me imagino que varios lo conocen, es un grupo bueno. Y así, también ha tenido participaciones con artículos. Hay uno muy, muy bueno que además es crítico el cabrón. Sí. Hay un libro que le recomiendo bastante. Con esta hora de la pandemia, la UNAM editó un diario que se llama Diario de la Pandemia, que recopila alrededor de 100 artículos de escritores de todo el mundo desde que se declaró la pandemia. ¿Sí? Y se va por día, como cada escritor fue escribiendo un artículo por día. Obviamente la UNAM hizo una labor impresionante porque contactó en España, en Francia, en México, en Estados Unidos, en Centroamérica, y lo fue organizando por día, y obviamente Herbert no podía faltar su crónica en Torreón. Sí, Herbert inclusive también escribe para El País de repente, estos artículos del País. Y bueno, cerrando, es Un Mundo Infiel, de Julián Herbert. Aquí está el libro, lo pueden encontrar también igual, ya saben en dónde, no hay pierde. También de la editorial Malpaso, Julián Herbert, de Acapulco. Muy bien. Y el último, ¿verdad? Era antes. Me falta el de Ovejero. Era antes. Bueno, pues ya yo me fui con el Herbert. Cierro con Ovejero. José Ovejero es un escritor español, es de Madrid, España, de 1958. Realmente recién me estaba acercando a su obra. Este libro que se llama Un Mundo Extraño, también lo pueden encontrar. Muy José Alfrediano el título. Un Mundo Extraño. Dile que vengo ya de Un Mundo Extraño. Bueno, total que este autor también me parece sumamente interesante porque además de escritor,
también hace teatro, y es también un autor que tiene una cantidad importante también de obra, novela y cuento. En este caso es cuento. Una de las cosas que me llama mucha atención de este libro en particular, de Un Mundo Extraño, de José Ovejero, fue los personajes que aborda o que desarrolla en sus cuentos. Son personajes que tienen características muy particulares y que difícilmente los olvidas. Y algo que también estaba viendo de nuestras entrevistas, lo que él mencionaba, era lo que él dedicaba de tiempo a realmente desarrollar los personajes. O sea, para él, una de sus premisas que él menciona en una de las entrevistas del año pasado justamente, es que su preocupación más importante, o de las más importantes cuando escribe, es justamente en los personajes. Y que los personajes, al final, una vez que encuentran la voz del personaje, pues la historia se va desarrollando y ya le queda menos preocupación al momento de ya tener el personaje. Entonces, son personajes muy peculiares. Hay, por ejemplo, un cuento de una persona que hace performance, dice así él. Es una persona que hace escaparates. Que no son escaparates. No sé si ustedes recuerdan, la gente que está ahí conectada, cuando iba a los centros comerciales o las tiendas departamentales, que veía de repente en ciertos espacios, estos espacios con una escenografía, con maniquís, haciendo una escena determinada, no sé, en una cocina o moda o una familia. Bueno, este personaje justamente se dedica a hacer eso, a hacer escaparates en la ciudad. Y lo interesante es que hace esos montajes, pero son tan trascendentes los montajes que hacen o impactan tanto a la gente, que se hace famoso por eso. Y entonces se hace un personaje famoso dentro de la ciudad justamente por los montajes que hace, ¿no? Y al final, no les cuento el final del cuento, pero queda con un final abierto, donde hace como un montaje final, ¿no? Como un montaje final que da cierta incertidumbre al respecto. Es uno de los cuentos que me llama mucha atención. Y dime. De la incertidumbre que menciona Claro, yo cuando leí el cuento, pues digo, el personaje tiene frases muy concisas, ¿verdad? Por ejemplo, una que dice es: y también decía que sus escaparates eran lugares a los que mudarse a vivir, espacios soñados convertidos en materia. Ese tipo de aseveraciones que hace la prensa, cuando habla consigo mismo, se me hace obviamente la de un artista. Obviamente él quiere ser modelo, no quiere ser, ¿cómo se dice estas personas que hacen los vestidos? Modisto. No quiere ser eso porque dice, pues yo no quiero... Es poco para él. Aparte que es poco para él, no quiero que los demás luzcan lo que yo quería sentir. La complexión del personaje es alguien chaparro, unos 50, algo así, que tiene acné, y pues para lo que él se quiere dedicar no entra en el estándar malamente en esa época. Y también todavía. Sí, entonces él no quiere eso. Yo regresando un poco a cuando leí el libro, se me hizo totalmente la definición, una analogía al artista y lo que quiere hacer con su obra, inclusive que está dispuesto a morir por esa obra, ¿verdad? Morir no literalmente, sino metafóricamente, a pasarse 7 días en un escaparate que está preparando para que sea lo mejor posible, todos los detalles que cuida, la visión que él proyecta sobre ese arte y lo que precisamente no quiere, porque a veces los artistas inclusive son un poco envidiosos, por así decirlo, no envidiosos, ¿cómo puedo llamarlo? Egocéntricos, en cierta manera. Egocéntricos, celosos, y por eso mismo no se decide hacer moda, sino él quiere hacer otro tipo de arte, y yo creo que ese cuento es el planteamiento de un artista y lo que está dispuesto a hacer por su obra. Y también, sobre todo también esa parte que mencionas, Alex, de cómo impacta el arte en la sociedad, cómo mueve el arte en la sociedad, y también cómo el arte se convierte en una especie de objeto. Sí. Porque de esta manera también algo que hace él con su trabajo es hacerla tangible. Claro. Y entonces se convierte en un producto, ¿no? Entonces también es una parte importante de una reflexión que plantea Ovejero a través del cuento sobre estos planteamientos de la relevancia del arte, su impacto en la sociedad, y también el papel del artista que tiene al momento de hacer arte, ¿no? ¿Dónde queda el artista? ¿Dónde queda el arte, no? ¿Se separan o no se separan? ¿Siguen siendo parte de lo mismo? Y como bien mencionas, este ego que se tiene del artista, ¿no? Al momento de hacerla.
Voy a leer nada más 2 cuentos muy breves. Tiene una sección que se llama 5 piezas breves. 5 piezas breves, de hecho. Este se llama Adolescencia. Se me pareció un tema solamente tierno, ¿no? Dice, dijo la niña mientras cortaba con unas tijeras las costuras de su oso de peluche. ¿Quién te cuidará cuando yo no esté? Le escoció las orejas, la tripa, las patas. Bolas de algodón caían al suelo. Nadie te ha querido ni te querrá más que yo. La niña tenía en las manos un retal irreconocible al que arrancó de un tirón 2 bolas de cristal que ya no podían llamarse ojos. Hemos terminado, tonto. ¿Ves cómo no dolía? En ese momento fue consciente de estar hablando sola y entró de improviso en la pubertad. Ese es un cuento corto, contundente, se llama Adolescencia. Y ya para terminar de hablar de Ovejero, leo también que se llama Amabilidad Ejemplar. No sin antes agradecer a la gente que está conectada durante la transmisión, ha estado yendo, viniendo, yo viniendo. Entendemos que estar aquí un buen rato viendo a estos cabrones, pues no estaría fácil. Y no, porque acá estoy con la copa de vino, tú traes ahí la cheve, y bueno, ha sido más amigable, ¿no? Amabilidad Ejemplar. Dice, Mónica salió puntual del colegio, pero su papá no había llegado aún para recogerla. Alberto, un hombre que solía secarse el sudor de la frente con un pañuelo azul, claro, lo que le hacía parecer mucho más mayor de lo que era, aparcó delante de la puerta justo al sonar la campana, pero su hija no salía. Era una pena porque había llevado el pillot amarillo que a ella le gustaba tanto. Mónica se acercó a él. Mi papá no ha venido a buscarme. Mi hija no ha salido aún. Bueno, ellos se lo pierden. Sube. Alberto bajó las ventanillas y durante el trayecto cantaron a dúo varias canciones de 2 décadas antes. Rieron mucho. Tenían la impresión de estar escapándose de algo. Alberto le dio de comer y parece que a ella le gustó cómo cocinaba. ¿Y ahora?, preguntó Mónica. Él dudó unos segundos. Después hizo con ella exactamente lo mismo que hacía con su hija cada tarde. Amabilidad Ejemplar, de José Ovejero. Y bueno, este es el libro. Lo pueden conseguir también en diferentes librerías. Amazon seguramente se llega rápido. Es de colofón, páginas de espuma. También tiene una gran importante obra también de novela y también de cuentos. Y también lo pueden encontrar en YouTube con un montón de entrevistas interesantes. Y bueno, este fue el ejercicio que hicimos de seleccionar algunos libros que hemos leído recientemente. ¿Qué traes ahorita, antes de terminar la sesión? ¿Qué traes ahorita en puerta de lecturas, Alex? Pues mira, esto lo acabo de terminar, que es muy bueno. Ahí se ve. De Roberto Saviano, se llama 000. Y como subtítulo, ¿Cómo la cocaína gobierna el mundo? Pues el título pues, me llamó la atención porque no sabía a qué se refería 000. Ahora cuando lo terminas de leer sabes que 000 era un narcotraficante colombiano, pero un narcotraficante que se valía de las guerrillas para hacer su negocio. Y 000 al parecer es la cocaína de mayor calidad que hay en el mundo. ¿Cómo gobierna el mundo? ¿Cómo la cocaína gobierna el mundo? Es algo que él utilizó como, no exagerando, sino que lo utilizó como frase simplemente porque los datos que vienen en todo el libro son exagerados, son pues increíbles, ¿verdad? Toda la cantidad de toneladas de cocaína que se mueve al día. Él prácticamente hace una descripción de mafias mexicanas, la mafia colombiana, bueno, los narcotraficantes, la mafia italiana, la mafia rusa. Hace una descripción de los camellos, hace una descripción de la cocaína y hace una descripción de su vida porque él es un periodista italiano, nacido en Turín, pero actualmente vive escoltado por 7 o 8 personas porque la Camorra, una mafia italiana, le dio sentencia de muerte. La sentencia de muerte es, la mafia es de donde él nació. Y él está peleado, pues por así decirlo, una guerra interna porque él dice, yo no voy a dejar de escribir sobre la mafia, sobre la cocaína, hasta que yo sienta que, hasta que ellos no me hagan sentir que ellos pueden dominar sobre mi vida. Pero muy bueno, la verdad. A mí no es un tema que me llame al 100 la atención, el narcotráfico y la cocaína, pero como era crónica, me hizo aprender muchas cosas. Por ejemplo, la anécdota de Quique Camarena, que la estaba hablando con mi papá, está impresionante. Esto lo acabo de terminar, entonces pues son 500 páginas, está ahí un poquito más, pero a los que les llama la atención, que sé que ahorita está muy en boga con muchas... Sí, tiene años. Con series, documentales, novelas. Muy bueno, la verdad, este libro. Y los próximos que voy a leer es una escritora mexicana que se llama Fernanda Melchor, Aquí no es Miami.
Este lo voy a leer también por recomendación del youtuber 10 Policía del Arte, sobre un cuento que él dice que es uno de los más terroríficos que ha leído, que se llama La Casa del Estero. No sé de qué trate, pero dice que es uno de los más de miedo que ha leído. Esa es una de mis próximas lecturas. Y pues también para cambiarle, porque no todo es narrativa, algo de poesía, que es Al amor también lo devoró la luz, del poeta chiapaneco César Trujillo. Sí, un saludo a César Trujillo en Chiapas. Es un gran libro, la verdad. Yo lo estaba hojeando y así al azar encontré que agarres. Sí. El poema, por ejemplo, el poema número 22. El quinto piso y la noche como una noticia incierta, tu cuerpo desnudo. Busco toda esa habitación en los bolsillos de mi bata. Es uno de los poemas que leí así abriéndolo al azar. Habla sobre una pareja, digo, lo poco que entiendo, que tratan de... Pues no tratan, hablan sobre ellas después de la explosión de Chernobyl, la famosa explosión de Chernobyl, y los reconstruye poco a poco, ¿verdad? De hecho, el primer poema, ¿no? para que sea una idea de cómo comienza, dice: mi nombre es Vasily, soñé con una barcaza para navegar el mar de Barents y ver la inmensidad de sus aguas tragarse la luz. En cambio, soy una masa deforme, sin el ojo derecho, la lengua invadida por ampollas y un sabor a radiación en las encías. Mi nombre es Vasily y también me devoró la luz. Es el comienzo justamente del libro, muy recomendable, editorial Anónima, lo tiene a disposición, de César Trujillo, también en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muy bien, pues este fue una charla que es más como una charla de compas para platicar lo que hemos leído últimamente, mi Alex. Espero que sea una charla de más. Por ahí traemos algunas ideas que no revelaré para no comprometerte. Sí, no. Pero vamos a seguir aquí en este espacio compartiendo algunas cosas. Ojalá que a alguien de los que vean las transmisiones algo les quede de interés sobre los libros, alguna de las ideas que estamos cotorreando. Y si no, pues como que ya nos divertimos. Ya nos aventamos una copilla de vino y tú una chevecilla, así que eso no es poca cosa. No, como bien comenta Benítez, nuestro principal objetivo es que ustedes sientan la literatura cerca. Una vez escuché, de hecho, en un camión que los libros son aburridos. Por eso empecé hablando de lo que hablé al inicio de la charla. Pero algo que no se nos olvide y que es importante es que la literatura es cultura y la cultura es de todos y todos la podemos cambiar. Entonces, eso es el mensaje importante, ¿verdad? Que aquí no se pierda el gusto por la lectura. Digo, es una lucha desde nuestra trinchera. Si cambia una persona que no sea nosotros, nos damos por bien servidos y agarran uno de los libros. Y si es lucha, es gozosa porque realmente lo gozamos. Eso es dentro de lo bueno, no sufrimos al hacer esto. Claro. Muy bien, pues bueno, saludos a toda la gente que se conectó. Antes de terminar, cierro con unos versos del poeta mexicano Iván Trejo, descanse en paz. Hay quienes han visto el silencio en mis manos. Yo no he visto nada. Buenas noches, gracias, cuídense. Un abrazo, que esté bien. Alejandra Ramírez, cuenta con eso, Alejandra. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego, buenas noches. Que descansen. Bye, Alex. Bye.